Esperemos que estéis disfrutando y mucho tanto de este congreso como de vuestra estancia en esta tierra. Sin duda para nosotros, tras tanto tiempo preparando este encuentro, es todo un lujo teneros aquí. A representantes de 16 diputaciones provinciales, del Principado de Asturias, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la de Castilla y León, de la Comisión Europea, del Ministerio de Justicia, del Instituto Europeo de Administración Pública, de las Cortes de Castilla-La Mancha, de la Asamblea Regional de Murcia, del SESCAM, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Politécnica de Cartagena, de la de Miguel Hernández de Elche, de las Rozas Innova, de las más de 60 entidades locales, de los organismos, consorcios, mancomunidades, grupos de desarrollo rural, institutos técnicos, entidades públicas y, por supuesto, también a los equipos de las cerca de 20 empresas que hoy también nos acompañan. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Es momento de comenzar y lo vamos a hacer con la primera de las mesas y es un placer dejarles con el primer moderador bajo el título Innovación y Emprendimiento Público. Les dejo con el tesorero de la Diputación Provincial de Albacete, Antonio Villascusa Soriano. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Como todo congreso tiene su trascongreso, pues ayer trascongresamos un poco y no tengo la voz especialmente dulce como para esta intervención. En primer lugar, bueno, agradecer a quien me acompaña, en principio desde Huelva, Sara Hernández Ibabe, que es tesorera, interventora ahora mismo de la Diputación Provincial de Huelva y también muy implicada en los procesos de innovación. A Javier Peña, que es el director de innovación de Las Rozas Innova, una sociedad pública del Ayuntamiento de Las Rozas en Madrid, con una larga experiencia en el ámbito de la tecnología y de la innovación en el municipio de Alcobendas y ahora en Las Rozas, y con Marta Pagán, que es doctora en Ciencias de la Información, profesora universitaria en varias universidades en Brasil y que ha sido conocedora del proyecto cuando todavía no era SEDIP Huelva, en el año final del 2014, principio del 2015. La intervención de esta mesa va a ser vamos a hablar un poco sobre, o van a hablar sobre la innovación, ¿no? ¿Qué es la innovación? ¿Qué supone la innovación en el ámbito público, en el ámbito local? ¿Y cuáles serían los factores que favorecen ese proceso de innovación? La primera intervención va a ser la de Javier. Y bueno, pues en principio van a haber las 3 intervenciones y luego daremos paso a la posibilidad de intervención del público. Cuando quieras, Javier. Muchas gracias. Pues nada, primero dar las gracias por acogerme y por poder dar esta presentación. La verdad que estoy un poquillo nervioso. Yo pensaba que iba a ser algo más chiquitito y no me esperaba este auditorio y toda esta presencia. Y bueno, espero contaros muy humildemente un poco, a lo mejor, mis pequeñas experiencias que he tenido con la innovación en estos últimos años, contaros a lo mejor temas en los que estamos trabajando. No quiero dar aquí una charla magistral sobre la innovación porque me parece muy complicado y porque además innovación es una palabra a veces muy manida que nos sirve un poco para todo, todos innovamos y en cierta medida es verdad. Pero bueno, dejo aquí una serie de preguntas y cuestiones que voy a ir poniendo en el aire y que voy a ir sacando, bueno, pues por intentar aportar algo al Congreso y que os pueda, bueno, pues ser de interés, ¿no? Comentar un poco que trabajo en Las Rozas Innova, que es una empresa municipal dedicada a dar un impulso a la innovación a toda la ciudad. La verdad que nuestro plano de ambición es bastante grande. Queremos abordar un poco los temas de lo que es la transformación digital en el municipio, la ciudad inteligente y, sobre todo, generar ecosistema, que esa es otra de las grandes patas, que no es la mía, pero que sí que, por ejemplo, en Las Rozas Innova se quiere impulsar y dar con mucha fuerza, ¿no? Las Rozas es una ciudad de más o menos 100.000 habitantes, puramente residencial y cerca de Madrid. Y bueno, quería empezar, oye, ¿qué crees que es innovar? Pues yo voy a ir lanzando preguntas y entre ellas pues
la gente yo creo que va a decir, oye, pues eso me parece más innovación y esto me parece menos innovación, y bueno, lo dejo ahí un poco en el aire para que quede un poco en el debate y en el pensamiento de cada uno de nosotros. Muchas veces hablamos de innovar como poner nuevas tecnologías. Y cuantos más disruptoras son mejores. Pues tengo la experiencia de hace 4 años que le dediqué bastante esfuerzo. Por ejemplo, cuando hace 4 años blockchain, ya diría 5, estaba muy en boga, era muy innovador. Y si os fijáis en el lado de la derecha, hay unas pequeñas capturas de pantalla de una aplicación móvil que desarrollamos para hacer votaciones electrónicas desde el Ayuntamiento de Alcobendas para votaciones de participación ciudadana que fueran importantes. Porque, a ver, también utilizar blockchain para el nombre de la Plaza del Pueblo pues no tiene mucho sentido. Pero esto estaba pensado, por ejemplo, para presupuestos participativos, en un proceso donde fuera la votación totalmente transparente, donde se dedicó mucho tiempo y esfuerzo en una tecnología que era muy innovadora, que corría muchos riesgos y que finalmente no tuvimos el éxito que nos hubiera gustado tener porque al final no se desarrollaron los presupuestos participativos, con lo cual esa votación que se quería haber hecho no se pudo hacer y al final el proyecto no tuvo el éxito que quisimos, pero aprendimos mucho por el camino. Fue una experiencia muy interesante, creo que también nos hizo estar situados en los temas de innovación, pero, y aquí yo vengo con cierta humildad a hablar de mi opinión personal también un poco, me ha hecho también ir viendo con todo el desempeño que hicimos con Ethereum, los smart contracts, no sé qué tal, que blockchain ha sufrido muchos altibajos y que a día de hoy, 4 años después, no ha pegado ese bombazo que esperábamos cuando conocimos la tecnología, que era tan disruptora, tan bella, tan llamativa. Yo espero que eso cambie y nosotros desde Las Rozas Innova seguimos apostando un poco por ella. Hicimos un hackathon el año pasado. Creemos que a lo mejor ese caso de uso y ese despliegue se puede dar. De hecho, a la izquierda, ahora nosotros tenemos un acuerdo con Alastria. Sabemos que el European Blockchain Infrastructure de Europa está pegando fuerte. Estuvimos con la Fábrica Nacional Moneda y Timbre hace poco y tienen un proyecto muy bonito de uno de los casos de uso que yo considero más llamativos y más interesantes y que a mí personalmente me parece que sí que tienen mucho sentido. Habrá que ver, porque ya hemos sufrido mucho con los temas de identidad. ¿Qué os voy a decir a vosotros? Que sabéis todo lo que es, todos los procesos que hemos sufrido desde hace 20 años con los certificados electrónicos y las firmas electrónicas, que a día de hoy siguen siendo uno de los problemas, ¿no? El de la identidad autosoberana creo que puede ser uno de los grandes proyectos que a lo mejor relancen los temas de blockchain y sigan permitiendo con la nueva normativa eIDAS 2 prosperar. Con el tema de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, es un tema que creo que va a seguir muy en boga. No he podido parar de jugar. Sabéis que este verano ha pegado muy fuerte lo del tema del desarrollo que ha tenido el tema de las imágenes y el desarrollo de inteligencia artificial con DALL-E 2 y Smart Diffusion. Y es que te pones y pierdes 2 horas pidiéndoles imágenes a la inteligencia artificial que son únicas, que tú tienes el derecho, el copyright, son tuyas, puedes hacer lo que ella. Pues oye, quiero que ¿cómo sería la Smart City del futuro? Hazme un Smart City de estilo cubista o de estilo Picasso. Y bueno, pues aquí os pongo unas pocas que me han salido que me parecen curiosas. Esto, que es una curiosidad, yo lo que tengo claro en mi opinión personal y por mi experiencia es que la inteligencia artificial en nichos muy concretos va a prosperar. Este verano, este ha sido el bombazo. Y ahora está todo el mundo del arte revolucionado porque están ganando concursos de arte, obras que han salido de la inteligencia artificial. Y esto está generando un debate muy interesante. En nuestro caso, yo creo que las ciudades van a ser muchos de nuestros datos, que luego os comentaré, lo que tenemos que ver qué nichos de inteligencia artificial van a ir prosperando. ¿Qué puede ser innovar? ¿Es innovar generar un ecosistema en nuestro municipio que promueva la innovación? Bueno, pues dejo aquí la pregunta. En Las Rozas Innova, aquí sí en concreto, sí que estamos trabajando mucho en este aspecto de generar proyectos de innovación abierta, hackatones, tenemos un hub
como tendremos muchas ciudades para intentar mantener lo que es las empresas, las startups, el talento, que no es nada fácil y que a día de hoy hay una gran competencia por ello, ¿no? Comentaros que, por ejemplo, ahí, pues para atraer a nuestras empresas y para que pudieran suscribirse, sí que teníamos un trámite de CD Puelva que sufrió muchos avatares porque, no sé por qué, curiosamente, no me lo esperaba yo esto. Mira que CD Puelva nos da la firma biométrica por si algún vecino tiene algún problema. Mira que nos habéis ayudado para todo. Pues oye, las startups nos han sido una de las que más problemas nos han dado, ¿eh? Y hemos tenido ahí muchas vicisitudes y hemos tenido que hacer formularios especiales con Typeform. Creo que también todo lo que es las integraciones y permitir que las cosas se integren unas entre otras es importante y lo comentaré después. Damos también servicios al inversor y otro tema importante es que creo que las ciudades, a la medida de lo posible, tenemos que desempeñar con las empresas y con nuestros ecosistemas, tener un espacio para que se puedan hacer pilotos de innovación. En concreto, nosotros nos gustaría avanzar para poder tener un sandbox. No sé si podremos conseguir, como lo quiere hacer el Ayuntamiento de Madrid, porque no somos el Ayuntamiento de Madrid, con un espacio regulatorio propio y con pruebas ya de más alto nivel, pero comentar que sí que tuvimos un caso de coche autónomo, de un food truck autónomo, que fue el primero que en España y casi en Europa, que tuvimos en nuestras calles en diciembre del año pasado y por el cual nos gustaría seguir. Luego, que no salga de aquí, pero ha ocurrido que luego al final pues se nos van a ir a Alcobendas y a Zaragoza con unos robotitos pequeños, que la verdad que es un proyecto súper chulo que pues nos hubiera gustado que hubiera continuado allí, pero bueno, otras oportunidades saldrán. ¿Qué es innovar? ¿Es el uso inteligente de los datos? Enlazando con lo que comenté antes de inteligencia artificial, pues sin duda. Nosotros, por ejemplo, desde la Rozan Innova queremos seguir impulsando esa plataforma de ciudad, esa plataforma integradora de los datos, que no solo vengan de la administración electrónica, sino que vengan de todo el desarrollo de la Smart City. Nosotros apostamos, por ejemplo, por FiWare. Creemos que FiWare es el estándar de facto europeo para ello. Nos hemos hecho miembros de FiWare y creo que por ahí se está trabajando para intentar hacer que la interoperabilidad sea fácil, que se creen en el mercado unos estándares propios de los cuales hablaré después. De esta plataforma, ahora mismo a día de hoy tenemos una pequeña instancia donde tenemos nuestros sensores de calidad del aire, donde tenemos los datos también de ruido, de medioambientales, de presencia y estamos trabajando para impulsar y que todos los verticales y aplicativos del Ayuntamiento de Innova vayan convergiendo a esa plataforma para que en algún futuro podamos hacer algún tratamiento y análisis de esos datos. Siguiendo con los datos, que es importante, quería comentaros pues, un poco en lo que actualmente he visto y es que hay unas iniciativas principalmente privadas promovidas por la Unión Europea y por espacios europeos para hacer lo que llaman data spaces, de espacios de datos. Esto es un tema que ahora mismo está muy en boga, que se está trabajando mucho, que hay unos consorcios y colaboraciones entre varias empresas, que en España además pues, se ha fundado también lo de GaiaX, el hub español, donde aquí lo que quieren es que, promovido principalmente por el sector privado, pero que también el sector público, y entre ellos creo que las ciudades somos muy importantes, es crear espacios de datos en concreto donde generar una nueva economía de datos, donde se puedan generar aplicaciones, generando unos estándares de facto donde podamos colaborar y trabajar entre todos. Por ejemplo, en España se ha dado mucha importancia y se le va a dar el liderazgo para el tema de turismo, todos los datos de turismo. De hecho, pues en algunas ciudades vuestras conoceréis que hay un fuerte movimiento con los temas turísticos, con las plataformas de turismo, los destinos turísticos inteligentes y aquí yo creo que hay mucho tomate y mucho más que va a haber de ayudas, de esfuerzo, de trabajo. En nuestro caso, desde Las Rozas,
Somos parte de la Red Española de Ciudades Inteligentes, que ahora mismo hemos conseguido que sea parte de la Junta Directiva de Gaia X y que bueno, intentamos estar un poco ahí al día de qué es lo que está ocurriendo. En la parte, sí que soy coordinador de uno de los grupos de trabajo de la Red Española de Ciudades Inteligentes. Yo os pediría que, si os interesa ese tema, a ver, que habléis conmigo. Sé que, por ejemplo, la ciudad del Albacete pertenece uy, que mito un poco, a la red y me gustaría que pudiera participar y que contara con nosotros, ¿eh? Y algunas ciudades más que estáis aquí. Si queréis luego en el café me ofrezco para poder charlar y contaros todo lo que estamos haciendo. En La Rozas Innova también estamos trabajando en los temas de movilidad. Además de todo lo que conlleva de impulso de la movilidad y de un plan de movilidad urbana sostenible que publicamos el martes de la semana pasada, hemos hecho unas ayudas para la electromovilidad que también hemos difundido a través de nuestra plataforma, como no, de Sidipolva, con mucho éxito. Nosotros tenemos capítulos especiales dedicados a los temas de innovación, donde sabemos que lo del el coche autónomo y la inteligencia artificial del coche conectado es importante, pero, por ejemplo, como anécdota, os cuento que nos están llegando muchas informaciones de temas de vertipuertos, pues, serían como taxis voladores tipo dron, que hay un marco de innovación ahora al respecto y, por ejemplo, en el Plan General de Ordenación Urbana de Las Rozas está previsto que en el nuevo plan que se está elaborando pueda haber algún lugar propicio para ello. Una anécdota, pero bueno, son temas de innovación variados que desde el Ayuntamiento Innova estamos trabajando. También el cómo lo contamos, pues ahora yo creo que está muy en boga también la manera que nos expresamos y comunicamos las cosas, que sea importante. Nosotros el plan de movilidad urbana que transmitimos la semana pasada, hemos hecho mucho hincapié, soy un enamorado de los mapas, del GIS, de los Story Maps, creo que eso pues también, la forma que contamos las cosas es importante. ¿Esto es innovar? Bueno, pues a lo mejor no es mucho, pero bueno, por eso lo dejo todo en preguntas. También es ayudar al comercio local para que se digitalice y se transforme. ¿Es innovar? Bueno, pues también es hacer un poco de una ayuda. Hemos hecho un proyecto que hemos tenido mucho éxito, que queremos seguir avanzando y escalando más arriba para poder llegar. Este sí que me vais a decir que este sí que es un poco más, lógicamente. Compra pública innovadora. Pero lo que se sufre, madre de Dios. Las Rozas Innova hacemos de oficina técnica del Ayuntamiento de Compra Pública Innovadora. Tenemos un encargo con ellos de 3 años. Hemos hecho ya dos anualidades con 2 lanzamientos de retos. El año pasado se lanzaron unos retos que principalmente fueron más, pero al final maduraron y se pudieron establecer la solución para el control de vertidos y inteligencia artificial para la administración electrónica, que estamos viendo a ver si ya por fin podemos sacar el proceso de licitación. Está costando mucho. Al final eso, cuando llega ya al ayuntamiento y hay que hacer los pliegos y tal, aunque nosotros les ayudamos y los hacemos, cuesta y está siendo un reto en sí mismo, pero ya creo que por fin vamos a poder desbloquearnos y hemos sacado unos retos presentes para el tema de modelos digitales de la movilidad, energía solar de autoconsumo, porque también estamos apostando desde la empresa a todos los temas de autoconsumo y comunidades energéticas y que queríamos que nos ayudaran. Y temas también, como os he contado, con blockchain, que seguimos queriendo apostar con el tema de identidad autosoberana para los temas de bioidentidad. La compra pública innovadora, lógicamente, es demandar innovación, porque ahí sí que la estamos demandando en nuestra propia contratación. Estos aspectos sí que son interesantes, pero es verdad que requieren un esfuerzo y es tensar a toda la administración para conseguirlo. Ahí yo creo que esto conlleva una paciencia y un entrenamiento que espero que con los años y con las últimas ediciones de la compra pública innovadora consigamos un buen ritmo de compra pública innovadora para una ciudad que al final no es muy grande. Sé que a lo mejor una ciudad de 100.000 habitantes puede sonar grande, pero la compra pública innovadora necesita un músculo que a veces es un poco difícil de implementar. Y bueno, pequeños comentarios sueltos. Creo que muchas veces
innovar no es necesariamente incorporar tecnologías, muchas veces tiene que ver en la forma en la que hacemos las cosas. Yo creo que vosotros, desde el punto de vista de la administración electrónica, que lo estáis liderando, lo dejáis muchas veces claro, que no es volver a hacer lo mismo, es hacerlo diferente, y eso es innovar. Yo creo que eso nos lo habéis transmitido 1.000.000 de veces y aún tiene que seguir calando ese mensaje que tenemos que tener si queremos innovar. Y os he contado algún caso antes, saber que podemos fracasar, hay que tener cierta tolerancia al fracaso, y eso en la administración pública, cuando siempre hay una capa política por encima y tal cual, no es fácil, pero yo creo que eso tiene que quedar claro desde el principio, y que a veces innovar es copiar de los mejores. Y vamos, yo lo hago, porque la pura innovación es muy escasa y es para muy pocos. Y nada, quiero dar las gracias a Sedi Puelva por todo lo que nos ha ayudado, por lo fácil que ha sido, por toda la comunidad. Y nada, simplemente decir que espero que os haya parecido interesante. Era un poco daros unas pequeñas píldoras de lo que estamos haciendo en innovación y nada más. Muchas gracias. ¿Cómo es? Es para acá, ¿no? Ahora las mascarillas. Muchas gracias, Javier. Bueno, damos la bienvenida a distancia a Sara Hernández. Yo haberte presentado antes como interventora y como innovadora, ¿no? Yo creo que suena bien, ¿no? En rima. Me parece un poco una poesía surrealista, ¿no? La interventora innovadora, ¿no? Pues es sí, raro, es raro. Es posible, ¿no? Yo me apunto a ese club. Yo creo que podemos ser presidenta y vicepresidente, porque no hay muchos, pero también hay por aquí alguna otra interventora innovadora. Bueno, en principio, Javier ha contado su experiencia, diríamos, desde la perspectiva de la innovación dentro de una ciudad de tamaño mediano y diríamos, volcada al respecto, y nos ha dado también un poco una visión global de lo que es innovar, ¿no? Y innovar, ¿quién innova? Innovan las personas, ¿no? Pues, Sara, cuéntanos algo. Bueno, ante todo, deciros que me da muchísima envidia que estéis todos allí, que yo no haya podido acompañaros presencialmente, así que, bueno, os doy las gracias por haber contado conmigo y al menos tener esta oportunidad de compartir este espacio en la distancia, ¿no? Bueno, veréis, parece que mi participación está directamente relacionada con la innovación en las personas, ¿no? Como acaba de decir Antonio. A estas alturas del siglo XXI y después de la intervención de Javier, nadie pone en duda, ninguna organización, ninguna de nuestras administraciones pondría en duda que apostar por una innovación tecnológica es camino de futuro, es un camino seguro, y además creo que ni los grandes, ni siquiera los pequeños ayuntamientos se cuestionan el no invertir en nuevos productos, en nuevas herramientas, en nuevas aplicaciones, en nuevos programas que faciliten la vida dentro del propio ayuntamiento y también a la ciudadanía. Parece que esto está absolutamente descartado y que sobre esto no hay ningún debate abierto, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que se nos está olvidando una gran parte de la ecuación para que funcione, ¿no? Apostar por la innovación tecnológica es incuestionable, pero yo me pregunto que sobre quién recae la innovación dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues me interesa poner el foco en la innovación en las personas, o mejor dicho, yo diría la innovación organizativa, ¿no? Tengo la sensación de que cuando hablamos de la innovación más allá de la tecnología, cuando hablamos de personas innovadoras y cuando se nos hace esa pregunta, ¿tú eres innovador, eres innovadora? Defínete, ¿no? Parece que la respuesta siempre es binaria. Sí, yo me considero una persona súper creativa, tengo un montón de ideas, me gusta ponerlas en marcha, creo que puedo hacerlo, creo que se me da bien. Esa es una posición, ¿no? Y luego enfrente está la otra de, no, esto no va conmigo, yo soy funcionario o funcionaria, esto no, en fin, me parece como un mundo muy alejado de lo que suelo hacer o de lo que vengo haciendo, ¿no? Entonces, la postura ante la innovación con carácter general es muy radical y muy separada, muy binaria, ¿no?
Entonces, creo que aquí podemos identificar el primer gran fallo de las organizaciones cuando estamos hablando de una innovación que va más allá de la tecnología o de un producto, ¿no? Y es ni más ni menos que dejar que la innovación sea la innovación de las personas de la organización, y si has tenido suerte y tienes personas muy motivadas y son personas, bueno, pues que tienen esas inquietudes, tendrás una organización innovadora, y si no, pues tendrás una organización tradicional, ¿no? Entonces, este es el gran fallo de las organizaciones, dejar que la innovación no forme parte de su estrategia, más allá, insisto, de la tecnología, sin repensar qué está pasando dentro de la propia organización. ¿Por qué? Porque la innovación, sin duda alguna, tiene dos componentes, ¿no? Hay un componente interno que digamos que es la esencia de las personas, por eso esa respuesta binaria, ¿no? Decir sí o no, me identifico o no me identifico con este grupo. Cuando hablamos del componente interno, está relacionado con dos elementos indiscutibles, el liderazgo y la pasión. Eso es así, es científico. Pero el componente externo es el entorno, es el clima, es el hábitat que sea más o menos proclive a la innovación, es el entorno. Ha dicho antes Javier, bueno, pues que están entornos, labs, hubs, entornos en los que es posible innovar, ¿no? Pero claro, estamos hablando de algo que a lo mejor a los pequeños, yo también trabajo en una diputación con un montón de pueblecitos pequeños, pues esto les parece pues una cosa inasumible, ¿no? Entonces, bueno, yo hablo de la innovación organizativa que permite conectar la creatividad, la pasión, el liderazgo, el talento de las personas con la estrategia de la organización para transformarse y para ser una organización de verdad innovadora más allá de un producto o de una tendencia o de una moda. Con lo cual, es la combinación de estos dos elementos, el interno, el que cada uno llevamos dentro, y además no todo el mundo tiene por qué ser innovador. Yo creo que esto parece que nos estamos viendo obligados a que o eres innovador o eres un carcamal. Yo creo que no, ¿no? Hay espacio para todos, lo que pasa es que hay que saber combinar los equipos, ¿no? Dicen que bueno, que el líder de un equipo, el director de un equipo, no tiene por qué ser el mejor técnico, ni debería ser el mejor técnico, tiene que ser el mejor compositor, el mejor director de orquesta, ¿no? Pues yo pienso igual con las personas que son innovadoras, ¿no? Entonces decía que es esta combinación de estos dos factores la que debe recaer sobre las organizaciones. Las organizaciones tienen que ser conscientes de que su responsabilidad, y en este caso si hablo en nuestro ámbito, en el local, su responsabilidad para convertirse en organizaciones innovadoras sea crear esos espacios, esos hábitats que no tienen por qué ser tan absolutamente disruptivos o modernos como esos labs, esos hubs, que parece que el nombre ya lo dice todo, ¿no? Sino crear el espacio dentro de la organización, ¿para qué? Para que se fomente el diálogo, para que se fomente el espíritu crítico, para que se fomente la superposición de ideas, de conceptos, de visiones sobre problemas que nos afectan a todos. Solamente así las organizaciones pueden llegar a ser innovadoras, teniendo en cuenta que hay dos modelos, ¿no? Y lo vemos y lo compartimos en nuestro día a día. Hay organizaciones que apuestan por un modelo que es tener el departamento de la innovación. Yo no voy a hacer un juicio de valor sobre ninguno de los dos modelos, simplemente estoy un poco exponiendo, ¿no? Pero quizá a los que no podemos o nuestras organizaciones no han apostado por ese modelo, parece que nos estamos quedando un poco atrás. Yo creo que ese modelo tiene grandes ventajas porque es un modelo muy enfocado a productos, quizá una innovación mucho más potente o más identificada con lo que conocemos como innovación, pero hay otro modelo, y yo apuesto mucho por él, que es el que transforma la organización por dentro, adecuando la estructura a un concepto general de innovación dentro de toda la organización, más allá de un departamento que esté dedicado en cuerpo y alma a algo en concreto, ¿no? Creo que esto es difícil y creo que esto es una apuesta muy a largo plazo porque es una innovación que va a transformar la organización, su forma de hacer, su forma de pensar y los resultados de esa organización. De manera que este tipo de organizaciones tienen que convertirse en relevantes para las personas que sí se consideran innovadoras y para las que, no considerándose, pueden llegar a serlo. Organizaciones relevantes
en dos sentidos. El primero, aumentando el valor de la organización y el compromiso que percibamos las personas que trabajamos en la organización. Yo estoy dispuesta a arriesgar siempre y cuando sienta que formo parte bien de una estrategia o que mi organización me apoya, no a mí como persona, ¿no?, sino al camino que ha elegido. Y en segundo lugar, la relevancia se traduciría en la reducción o la disminución de todos las resistencias y de todo ese gran esfuerzo que hay que hacer para cambiar tendencias. Porque, claro, todo esto que nos ha contado el compañero anterior, lo oyes y dices, jo, yo quiero estar ahí. Pero claro, por el camino hay que salvar tantos escollos, hay que salvar tantos problemas que muchas veces desde dentro nos ponemos la zancadilla, no comprendemos el objetivo y estamos continuamente poniendo impedimentos y alegando, bueno, pues infinidad de peros, ¿no?, por el camino. Esto me hace conectar con la pregunta de ¿por qué innovamos?, ¿no? ¿De dónde viene la innovación? ¿Por qué estamos hablando de esto, ¿no? Puede ser una moda o no. Yo no estoy hablando en este caso de innovaciones disruptivas o de innovación de producto, ¿no? Estoy hablando de la innovación como un elemento transversal que atraviesa la organización y la innovación como una creatividad aplicada con éxito para generar valor, ¿no? Bueno, pues la innovación surge principalmente de una necesidad. Y como digo, no estoy hablando de un producto. ¿Cuál es la necesidad más perentoria que tenemos ahora dentro de lo público y dentro del ámbito local? Bueno, pues tenemos la necesidad de resolver problemas complejos a los que no nos habíamos enfrentado antes y para los cuales no nos sirven las fórmulas de siempre, no nos sirve trabajar como veníamos trabajando. Con lo cual, la innovación como una nueva fórmula colectiva, tal vez, de resolver problemas para los que no tenemos una respuesta ni clara ni perpetua en el tiempo. En segundo lugar, el elemento del liderazgo, como os decía, ¿no? Y en tercer lugar, la pasión. La pasión entendida como el conectar, amar, estar enamorado de lo que estás haciendo. Hay un componente ahí muy claro en las personas innovadoras que es que se creen lo que están haciendo. Yo creo que los compañeros de la Diputación de Albacete, cuando hablan de ese Dipu Alba, se les nota, ¿no? Es que no es que lo vendan, es que se lo creen, es que están convencidos de que han hecho algo grande que sirve para un montón de personas, eso les refuerza, se sienten identificados y entonces eso va creciendo, ¿no? Yo llamo a esto motivación 3.0. Y esto es un tesoro que también es la segunda gran responsabilidad de las organizaciones que tienen que cuidar y que tienen que fomentar. Tienen que organizar estos espacios creativos, estos espacios proclives a la innovación, pero en segundo lugar tienen que atesorar esa innovación 3.0. Veréis, hace poco leía que en Estados Unidos habían hecho una encuesta y os hablo del sector privado, ¿vale?, de la motivación de las personas y de su relación con su puesto de trabajo. Y el resultado era que el 85% de las personas encuestadas iban a trabajar en cuerpo, pero no en alma. Claro, cuando yo leo esto del sector privado, digo, Dios mío, ¿qué nos estará pasando en lo público, ¿no? Cuando tenemos en nuestra pirámide de Maslow, la parte de abajo la tenemos absolutamente cubierta y digo, ojo, pues si esto es en lo privado y el 85% va en cuerpo pero no en alma, ¿qué estará ocurriendo, ¿no? Entonces eso me lleva a pensar que, claro, innovar puede resultar un eslogan, pero es absolutamente imposible si partimos de estos parámetros. Entonces, insisto en dejar de hablar de la innovación como una responsabilidad de las personas para que sea responsabilidad de las organizaciones, porque si bien nosotros no entramos en un entorno competitivo como las empresas, sí estamos en una competencia entre territorios, sí estamos en una competencia por prestar los mejores servicios y de la manera más fácil a nuestros ciudadanos y ciudadanas, con lo cual sí estamos obligados también a utilizar la innovación, generando ese nexo de propósito entre los empleados y empleadas, la estrategia de la organización y cuidar esa motivación 3.0. Para ir terminando, también tengo que reflexionar sobre el segundo gran fallo que yo veo en torno a la innovación dentro de las organizaciones, y es que queremos innovar bajo modelos que son anti-innovación. Conocemos el modelo burocrático, ya de ese se ha hablado mucho, no hace falta que abundemos más, y conocemos el modelo gerencial, ¿no?, el de la posburocracia.
ninguno de los dos es muy proclive a la innovación, están obsesionados por los resultados, están obsesionados por no fallar, porque el fallo es un fracaso y además es asumir una serie de riesgos que no vienen a cuento, no se los puede permitir la organización. En un modelo pro-innovación, esto forma parte de la cultura de la organización. No estamos preparados para trabajar así. Entonces, lo primero, para hablar de personas innovadoras que trabajen en organizaciones innovadoras, hay que cambiar la cultura, hay que cambiar el modelo organizativo y hay que cambiar la relación un poco dentro de la organización. De manera que, para cerrar, hay que crear esos espacios. Hay que promover esa motivación 3.0 y, por último, me interesa hacer un apunte sobre el campo sobre el que volcar esa innovación más allá de la tecnología, más allá de un producto, de un servicio. Me da la sensación que con estos discursos que tenemos o estos diálogos que tenemos entre nosotros, a veces se puede producir una brecha cada vez más grande entre la ciudadanía y las organizaciones, ¿no? Porque en lo pequeño no estamos resolviendo muchas veces y estamos haciendo y vamos a lo grande, ¿no? Entonces yo creo que dentro de lo público, y es competencia, entiendo que de las diputaciones y también de los ayuntamientos, innovar en procedimientos, innovar en procesos, innovar en fórmulas organizativas que nos permitan ser más ágiles, más eficientes, más horizontales, más transversales, dando respuestas a la ciudadanía en lo que son nuestras competencias core, más allá de que queramos ser muy modernos y queramos hacer cosas que tengan un marketing per se, ¿no? Pero me falta el entroncar la innovación con nuestro negocio particular, que es el de prestar servicios muchas veces muy básicos, hacerle la vida muy fácil al que va a una ventanilla, sea virtual, sea presencial, ya cada vez menos, y en optimizar de la mejor manera posible los recursos públicos que cada vez, bueno, pues somos más conscientes de que son finitos, y volcar la innovación organizativa y la innovación de las personas sobre ese aspecto que es un poco más humilde, que es un poco más pequeño, pero creo que es lo que nos puede hacer transformar como organizaciones. Y bueno, hasta aquí. Has demostrado que eres una opositora excelente porque te has ajustado al tiempo que te han dado y te han sobrado hasta 20 segundos para la despedida y los aplausos. Muchas gracias, Sara. Yo creo que has hecho una exposición complementaria de alguna forma a la de Javier. Es decir, lo que pretendemos un poco en esta mesa es que la innovación es una palabra que todos, diremos, la tenemos en boca o en mente, que vendemos y compramos innovación, pero no sabemos lo que estamos haciendo, comprando, vendiendo o cómo tenemos que actuar, ¿no? Y bueno, vamos a terminar la exposición con Marta. Marta Pantur, vas a hacerlo desde ahí. En principio, bueno, Marta nos va a dar su visión desde también una perspectiva un poco académica, en tanto en cuanto doctora y profesora universitaria, y va a hacer también una pequeña referencia, diremos, a su historia en relación con Sedipu Alba o con la Diputación de Albacete y su transformación en el ámbito, en este caso, digital, ¿no? Así que cuando tú quieras, Marta. Bueno, buenos días a todos. ¿Se oye bien por aquí? Yo voy a estar de pie, que me siento un poco más cómoda. Quería, en primer lugar, agradecer a la Diputación y a Antonio especialmente por la oportunidad que me ha dado siempre y también pues, por la oportunidad de estar aquí con ustedes para aprender y compartir el conocimiento, porque al final pues, eso es el motor de la innovación, de la inteligencia colectiva y de la inteligencia colaborativa. Entonces, bueno, yo para hacer honor y mención al título de esta mesa, que es Innovación y Emprendimiento Público, pues yo voy a hablaros un poco de Sedipu Alba, que bueno, ya lo conocéis porque es el protagonista de este congreso y me parece que es un modelo y un paradigma de innovación. No sé si esto está funcionando para pasarlo. A ver. No funciona muy bien. Bueno, en primer lugar, ahora yo quería bueno, pues decirle que sí, vale, que es una, bueno, Sedipu Alba, bueno, pues es una plataforma de administración electrónica que todos ya
saben y conocen, y que en realidad es un referente en el ámbito nacional en transformación digital de las administraciones públicas. Además, es utilizado por cientos de administraciones y de entidades de hasta 11 comunidades autónomas diferentes, y bueno, pues es uno de los proyectos de colaboración interadministrativa y de reutilización de soluciones inteligentes y tecnológicas más importantes del país. Voy a hablaros en primer lugar también del SEMATIC, que bueno, es el Servicio de Modernización Administrativa y TIC de la Diputación, y que bueno, pues su misión pues, es coordinar las infraestructuras y los instrumentos tecnológicos que tienen y de comunicarse con la Diputación, y de comunicar esta Diputación y transferir su conocimiento tecnológico con otras administraciones locales, como son los ayuntamientos, y bueno, pues con otros organismos vinculados, como es Gestalba y entre otros, ¿vale? Entonces, bueno, otra de sus misiones es desarrollar este software, que es Edipualba, que ya sabéis que es un software de gestión administrativa y que bueno, pues es usado por la Diputación y por todas sus administraciones y se está difundiendo a otras administraciones dentro de este país. Entonces, bueno, el motor de esta, digamos, plataforma o software pues es el SEGES, ¿vale? Porque es su sistema de gestión de expedientes, y él conecta con otros módulos dentro de esta aplicación que más tarde se explicarán. Y, bueno, pues es algo público, es abierto, es flexible porque se adapta a otras administraciones sin tener que cambiar totalmente su estructura. Bueno, es integrado y además es respetuoso con otras administraciones y también con sus valores, porque ellos han creado su propia filosofía incluso. Y bueno, pues ha sido premiada, como veremos a continuación, y reconocida a nivel internacional por la Comisión Europea y, bueno, y aquí a nivel nacional. Y bueno, esto lo podéis encontrar en la web, esta información, ¿vale? Y bueno, pues ellos lo que buscan, si alguien quiere usar Edipualba, lo que buscan es administraciones que al final se adscriban y compartan sus valores. Y bueno, pues además pretenden que estas administraciones que se adscriban o que utilicen Edipualba, esta herramienta, bueno, pues al final cumplan con unos requisitos mínimos. Y bueno, pues si ustedes quieren aumentar su eficiencia y su impacto en términos de administración electrónica, bueno, pues siempre pueden usar Edipualba, que en la web tienen aquí, en la web de edipualba.es, que todos conocen. Bueno, pues aquí tienen disponible esta plataforma que está basada en una compartición de costes, de costes de la plataforma entre las administraciones que la utilizan. Y bueno, simplemente si están interesados le dan a Me interesa, se les despliega un formulario y ahí pues bueno, pueden ya entrar en contacto con la administración de Diputación. Y bueno, pues su colaboración es pública-privada y algunas de las empresas que además están hoy por aquí, bueno, pues que son certificadas, pues son ATM, Gestión 400, AITO, GTT, IVAL, Binfopol, SPY, Sispol, que las tenéis, son empresas que ya colaboran también, ¿vale? Bueno, ahora ya paso a esta parte más académica y bueno, yo en 2015 es cuando conocí Edipualba, que estaba iniciándose, estaba en un estado incipiente, aunque ya con perspectivas y proyecto bastante avanzado, y yo hice un análisis para evaluar el nivel de la administración electrónica y su nivel de transparencia de la web y todo lo que incluía, que era también la plataforma Edipualba. Entonces, bueno, en aquella época, a mí, tras haber hecho mi tesis doctoral, que también hice un análisis de los ayuntamientos de la provincia para ver su nivel de
de implantación de la administración electrónica que exigía la Ley 2007, que luego casi nadie lo cumplía y tuvo que ser incluso ampliada hasta 2011, pues aún así me pareció que la Diputación estaba bastante avanzada en esos términos, aunque aún había un largo camino por recorrer y bueno, su nivel de implantación era media. Y bueno, tenía algunos servicios online como que aún debían mejorar. Entonces, en aquel estudio que hice, bueno, pues hablé de las recomendaciones, de las mejoras que podían hacer y bueno, ellos han hecho su trabajo porque los resultados de hoy día, bueno, pues muestran cómo han avanzado en esta aplicación, cómo tiene cientos de administraciones públicas en más de 11 comunidades autónomas que están usando la aplicación de Sidipu Alba. Ellos tienen más de 800.000 expedientes administrativos abiertos. En aquel momento, cuando yo en 2015 hice el estudio, tenían algunos expedientes ya, pero claro, no era el nivel que han alcanzado ahora. Tienen más de 2 millones de documentos que están firmados electrónicamente, que tienen ese módulo o servicio de firma, que es el SEFICU, y bueno, tienen más de 300.000 contratos menores enviados automáticamente a la PLA CSP. Es una plataforma de contrataciones y bueno, pues tienen millones de consultas B2B, a la plataforma de interoperabilidad, SCP, SCSP. Tienen un reconocimiento de la Comunidad Europea con un certificado de excelencia, Safe and Reuseware, y bueno, tienen un reconocimiento también de la EPSA en 2019, que bueno, pues es el Instituto Europeo de Administraciones Públicas. Y bueno, pues como hemos dicho, el motor vertebrador que une todos los módulos dentro de esa plataforma y que facilita esa gestión de expedientes es el SEGES. Y bueno, aquí pueden ver un poco cómo se ve desde el móvil, o sea que ellos además lo tienen implementado de manera que se pueda visualizar bien desde distintos no plataformas, desde distintos dispositivos, que me he bloqueado, gracias. Bueno, y aquí es como se ve, digamos, lo que es la sede electrónica en sí, por dentro, y que incluye también acceso al SEFICU, que es ese sistema para gestión de firmas y de compartir estos documentos, ¿no? Estos documentos electrónicos. Tienen muchos más servicios que en 2015, cuando yo hice la evaluación. Tienen muchos más servicios electrónicos totalmente telemáticos, es decir, totalmente digital, porque en inicio, bueno, pues muchos era que te descargabas un formulario y entonces lo tenías que entregar o enviar escaneado, pero ahora la mayoría de los servicios son totalmente telemáticos, o sea, se pueden hacer desde la plataforma y además con la facilidad que tenemos de firma a través de los certificados digital, bueno, pues la vida mejora mucho. Desde cualquier punto puedes hacer tus gestiones sin tener que ir a la ventanilla, que bueno, que está muy bien que se mantenga porque tampoco, debido a la brecha digital, todo el mundo no tiene por qué tener acceso a Internet ni que le funcione siempre, ¿no? Porque la tecnología a veces pues también nos puede dejar tirados. Entonces, bueno, al inicio yo he dicho que me parecía que era un modelo y paradigma de innovación y os traigo aquí el manual de Oslo, en la edición de 2018, que bueno, como todos saben, pues es como el Vademecum en la innovación, donde ahí se habla pues del concepto de innovación, de los distintos tipos de innovación que establece y permite medir estadística y estocásticamente la innovación, ¿vale? Y bueno, pues recoge algunos datos referentes a esto. Entonces, bueno, distingo aquí que existen dos categorías según el manual de Oslo, que sería innovación tecnológica e innovación no tecnológica, y dentro de esas dos categorías podemos encontrar 4 tipos de innovación, que es la innovación de producto, la de procesos, la innovación organizativa y la de marketing. Como bien han dicho mis compañeros anteriormente, bueno, pues la de producto y procesos en realidad son innovaciones tecnológicas, pero la no tecnológica, como es la de organización y la de marketing, bueno, pues también se considera una innovación.
¿Vale? Entonces, tenemos que saber también que el Manual de Oslo pues, distingue entre una innovación disruptiva, que es cuando traemos un producto totalmente nuevo, producto o servicio totalmente nuevo, o una incremental, que es cuando se coge algo que ya existe y se mejora. Entonces, eso es muy importante, porque innovación totalmente disruptiva, bueno, pues siempre es más difícil, se conoce, pero al final, al día a día, lo que sirve es lo que conocemos, cómo mejorarlo, y con eso ya es una innovación. Entonces no tenemos que ser todo el mundo tipo Edison, ¿no? Pero al final, bueno, pues esto es ensayo y error y uno pues va aprendiendo también y como ha dicho mi compañero anteriormente, bueno, pues no tenemos que tener ese concepto de fracaso, sino que el fracaso sea una oportunidad para continuar mejorando y desistir, porque es así como se avanza en el camino. Entonces, bueno, me parece que Diputación ha generado un software que realmente es una innovación de producto, es una innovación en cuanto al proceso, porque trae nuevas formas de gestionar lo que ya existía en la Administración, es una innovación organizativa, y su forma de transmitir esta herramienta, difundirla y abrirla hacia otras administraciones. Ya eso en sí es una innovación. Y bueno, también podemos distinguir, o el Manual de Oslo distingue también desde el punto de vista de la configuración de activos, de la plataforma y de las experiencias, innovación, ¿vale? Distintos tipos, 10 tipos de innovación. Yo no les voy a explicar aquí todas, pero sí voy a destacar las que considero técnicamente, ¿no? Desde el punto de vista de la formación académica, las que Sedipualba destacaría, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es una innovación en cuanto a redes de contacto, porque es su forma de contactar con otras administraciones y de cómo ellos tienen esos contratos colaborativos. Es de producto, como ya hemos dicho, de procesos. El sistema en sí, la plataforma también es una innovación. En realidad el canal, en la forma en que se comunican, también es innovativo, aunque no sea una innovación disruptiva, y casi que crean su propia marca porque no hay algo que llegue, en mi opinión, al nivel de Dipualba, de Sedipualba, ¿no? Entonces, bueno, con esto voy terminando un poco mi intervención para contaros en realidad cuál es el proceso, la evolución de innovación que ha llevado a cabo la Diputación con Sedipualba y cómo desde 2007 a 2011 ellos ya se dedicaron a aplicar la ley que surgió en 2007, que ya eso era una innovación porque casi nadie lo estaba haciendo, que como hemos dicho antes se amplió incluso el plazo hasta 2011 y bueno, pues ellos se dedicaron a intentar implantar esa ley de implantación de la administración electrónica, ¿no? Y un servicio a los ciudadanos y de cumplir las normas técnicas de interoperabilidad. Por tanto, comienzan a crear ese modelo que es hoy Sedipualba, ¿no? Luego tenemos ya entre 2012 y 2014 que ellos ya empiezan a aplicar la ley, se encargan de aplicar la ley 2013, que es la ley de transparencia, acceso a la información, y además asumen esa transformación digital de la Administración aplicando esa ley de transparencia. Ya entre 2015 y 2016, bueno, pues ellos ya se centran en aplicar la ley 2015, que es la de proceso administrativo de la Administración común, ¿no? Y bueno, pues esto les sirve de inercia y de sinergia para crecer dentro de la Diputación y ir perfeccionando esta plataforma o herramienta que es Sedipualba. Y ya entre 2017 y entre 2017 y 2022, bueno, pues la Diputación de Albacete, yo digo Dipualba para sintetizar, ¿vale? Pero la Diputación de Albacete lo que hace es que ya asume la aplicación de la Ley 40 que surge pues sobre el régimen jurídico del sector público y además también el Real Decreto sobre pues las actuaciones y el funcionamiento público de los medios electrónicos. Entonces, aquí es cuando ya perfecciona Sedipualba hasta lo que tenemos hoy, que por supuesto aún siempre hay que seguir perfeccionando, siempre se puede mejorar,
Y bueno, aumenta el compartir esta herramienta con otras administraciones. Sin embargo, este proceso de innovación pues todavía no ha acabado, como cualquier proceso de innovación, y bueno, pues aún queda ir aplicando hasta 2025 este plan de digitalización de las administraciones públicas bueno, pues que tiene el Ministerio. Y bueno, pues tienen que llegar pues al 100% en cuanto a los proyectos, al 90% en cuanto al número de expedientes digitalizados y bueno, pues aún hay que seguir avanzando en el camino. Entonces, bueno, pues para no dilatarme más en el tiempo, simplemente quiero concluir, tras hacer este análisis de un estudio anterior y de lo que existe ahora mismo, bueno, pues que en realidad Sedipualba es un ejemplo claro de innovación, ha conseguido innovar incluso con el simple cumplimiento de la normativa vigente de la ley y que bueno, es un proceso de innovación en sí mismo que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, como hemos visto, y bueno, no es fácil ir evolucionando, ir adaptándose y aún así ellos lo han logrado. Entonces, bueno, también podemos sacar de conclusión o concluir que bueno, pues que al final una innovación no tiene por qué ser disruptiva, sino que apenas basta con que sea una innovación incremental en procesos y servicios, como es el caso de Sedipualba, aunque ellos también son una innovación en producto, y bueno, que para considerarse una auténtica innovación, pues no necesita ser disruptivo, ¿no? Y bueno, que como es el caso de Sedipualba. Entonces, bueno, innova. Como hemos dicho, incluso solo por el simple hecho de aplicar la ley ya se innovaría, ¿no? Y bueno, pues al final nadie lo había hecho hasta ese momento y ellos han creado incluso su propia filosofía, ¿no? Entonces, bueno, no solo es una innovación tecnológica, Sedipualba, a nivel de producto y sistema, sino que es una innovación en cuanto a los procesos de transferencia del conocimiento, de prestación de servicios y de disponibilidad de ese software al servicio de otras administraciones. Y bueno, lo más innovador no es el software, que en mi opinión lo es en sí mismo, sino la forma de disponibilizar esta herramienta a otras administraciones públicas, que es la herramienta que ha creado la Diputación. Entonces, bueno, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias a todos por escucharme. Y bueno, pues si tienen alguna pregunta me pueden conectar por LinkedIn o por email. Gracias. Muchas gracias, Marta. Las transparencias estarán colgadas luego en la página web de Sedipualba. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, se abre un turno. Vamos un poquito mal de tiempo, pero si hay alguien ahí que ¿cómo nos? Sí, hola, buenos días. Nada, felicitar, aparte de Sedipualba y a los compañeros que lo habéis impulsado, a la mesa, porque es muy complementaria, como tú has dicho, Antonio. Y nada, muy brevemente, en relación a una de las primeras diapositivas de Javier, me quedo con la primera acepción de innovación, la segunda es demoledora, ¿vale? La de volver las cosas al statu quo anterior. Y sobre esa base y sobre todo lo que ha comentado la compañera de la Diputación de Huelva, Sara, me preocupa con cuya postura me alineo, como no puede ser de otra manera, y también con lo corroborado ahora por la verificación científica, ¿no? De que están los manuales. Vamos, la pregunta concreta que hago es, o vuestra opinión, ¿no? Yo soy de los que piensan que la organización hay que cambiarla y los procesos tenemos que repensarlos. Sedipualba es una ocasión como tantas de poder tener la ocasión, la necesidad de reflexionar sobre cómo hacemos las cosas para ver si las podemos hacer de una manera mejor y más eficiente. En ese sentido, un poco, claro, pues todos estamos a favor de la inteligencia artificial, pero me preocupa mucho como una organización, bueno, yo estoy en una organización, no es un ayuntamiento, es una organización estatutaria, es una sindicatura de cuentas. Entonces, claro, nosotros estamos trabajando en migrar o en funcionar en base a la estrategia del dato, queremos montar una estrategia del dato y estamos teniendo muchos problemas con la burocracia digital, es decir, con lo que no es realmente, yo creo que los medios tecnológicos están súper avanzadísimos, pero las administraciones no son capaces o no somos capaces de ponernos de acuerdo en lo básico, ¿vale? Que no es tecnológico. Entonces, me preocupa, o sí, se puede un poco alguna experiencia de vosotros o de los presentes que pudiera un poco ilustrar qué deberes tenemos que hacer las organizaciones públicas para poder estar en condiciones de no dejar pasar esa estrategia del dato, que yo pienso que es esencial. No hay que ir al dato único y, por lo tanto, y esa es la base de todo. Si no somos capaces de entrar por ahí,
pues difícilmente vamos a ser incluso capaces de actuar el ejercicio de las propias competencias. Fijaros lo que os digo, o sea, nosotros lo que pretendemos es que, digamos, el que rinde cuentas al final no tenga que hacer un esfuerzo suplementario para facilitar una función pública que tenemos encomendada. Y en ese sentido yo creo que la estrategia del dato y la inteligencia artificial, vamos, lo que es la interoperabilidad real, en definitiva, que muchas veces, como se dijo ayer, ni siquiera a nivel interno de grandes administraciones acaba de funcionar, pues puede permitirlo y es el instrumento. Es decir, yo creo que estamos en una normativa, en un marco normativo que desde el 2007 ha sido innovador y ha permitido que las administraciones podamos innovar modestamente, cada uno donde hemos estado, pero con un contexto que nos lo ha facilitado. Parece un oxímoron eso que las administraciones innovaran, bueno, yo creo que ya nadie duda de ello, ¿no? Y era sobre todo un poco si había alguna experiencia o alguna aportación en ese sentido. Y bueno, agradecer porque han estado las 3 ponencias muy bien. Gracias. Gracias, Lorenzo. Bueno, pues podéis brevemente podéis contestar por orden. Puede empezar Javier, Sara y terminar Marta, ¿no? Pues mantener el mismo orden. Me cuesta responder la pregunta. Bueno, es, si no... es complicada, no, pero sí. doy mi opinión y aporto un poco de... creo que hay topicazos que hemos oído muchas veces, liderazgo y que en la empresa que haya un liderazgo para, por ejemplo, gestionar con los datos, bueno, cosas que yo creo que sabemos, pero quería aportar, por ejemplo, que creo que sí que se han intentado desarrollar a lo mejor ciertas estrategias basadas en, por ejemplo, la agenda urbana. Voy a comentar algún caso que a lo mejor conozco un poco más relacionado. El tema de los indicadores. Son temas que ya se han trabajado en el pasado, pero que sí que nos hacen tener una visión de cuál es el desempeño que estamos haciendo en nuestros proyectos municipales, basados en indicadores, basados en datos, que tenemos que intentar automatizar, que tenemos que intentar llegar. Creo que eso puede ser una línea de ayuda y de estrategia para llevarlo a cabo. Si se impone en nuestro municipio estos aspectos de agenda urbana o de ODS y se hace una estrategia clara que pueda ver cómo vamos evolucionando y mejorando, puede ser una línea. Aquí hay muchas cuestiones que puede ayudar. La otra que, por ejemplo, comentaba yo, estos temas de plataformas de datos, donde ahora se intenta buscar lo que acabas de comentar, la interoperabilidad, que es lo más... Yo creo que es uno de los puntos clave que yo quizás antes no he profundizado todo lo que me gustaría, pero aprovecho ahora para decir que efectivamente la interoperabilidad es importante y qué difícil es. Contaba antes lo de Gaia-X y todo esto que está viniendo de Europa, que ya veremos si tiene éxito o no, pero que lo que buscan a ver si entre el sector privado y público se generan estándares de facto con modelos de datos. Trabajan mucho en los Smart Data Models y modelos de datos que puedan entre todos unificar y querer utilizar. Y pues todo este tipo de prácticas y de intentar buscar ese acuerdo que entre nosotros tenemos que intentar llegar a algún acuerdo para que se puedan implantar, pues también a lo mejor es un enfoque importante. Ya no me meto, que dejo a mis compañeros la parte organizativa, que sin un buen ambiente de trabajo, que ese es otro tema para varios congresos, es muy difícil, pero que hay que intentar generar un ambiente de trabajo necesario para generar una disrupción también transversal, porque es que esto, hacer un gobierno del dato conlleva una visión totalmente transversal de todas las áreas para poder llevarla a cabo, y eso no es sencillo por el origen de cómo somos las organizaciones y cómo somos las personas a veces. Me callo, que si no me enrollo. Más por el tiempo. La verdad que esto, como decía Javier, da para mucho. Y el tiempo es muy breve. Sara, unas pinceladas. Una pincelada. Yo no tengo ninguna experiencia en esta materia, sí en otras. Solo se me ocurre una manera, ¿no? Y es, bueno, lo que ahora se llama trabajar por misiones o trabajar en equipos híbridos con un propósito y un objetivo compartido entre todos. Porque si seguimos trabajando en silos, la parte jurídica será contraria a la parte tecnológica, la parte económica seguramente no acompañará, la parte de contratación será otro escollo. Entonces, si hay una estrategia común establecida y que cada parte tenga que ajustarse a los demás en pro de un propósito común, creo que es la única manera de alcanzar esos objetivos y por eso sí que tienen que entroncar con una apuesta firme por parte de la organización, para que más allá de nuestras competencias en lo vertical, nos unamos en lo horizontal en pro de la consecución de objetivos
comunes, compartidos y en este caso absolutamente necesarios. Yo me voy a manifestarme, ¿no? Yo creo que hay un elemento fundamental en el tema de la gestión del dato y es la semántica. El problema es que todavía no somos capaces de definir los datos con un contenido determinado, ¿no? Entonces, mientras no haya semántica, es imposible interoperar. Ayer lo comentaba también Natalia Aristibuño, ¿no? Es decir, es que el problema es muchas veces de determinar qué datos y qué es un dato y qué contenido tiene el dato, ¿no? Y cada uno parece que queremos inventar en nuestros formularios, queremos inventar nuestras referencias, nuestro número de poner no sé qué. Entonces, hay un proceso imprescindible de estandarización y de semántico para poder trabajar. Exacto. Bueno, pues yo simplemente refuerzo un poco lo que han dicho mis compañeros y bueno, y Antonio también, que es importante eso, lo primero, tener una organización, no trabajar de forma aislada, sino de forma colaborativa y bueno, y tener medios o una plataforma que te permita estructurar esos datos, porque la mayor día de las veces tenemos datos de todo tipo, no solo de una forma, no solo textual, pueden ser documentos que son imágenes, pueden ser email, pueden ser distintos tipos de datos. Entonces, lo principal es tener una plataforma, pues no sé, y si puede ser de software libre, ¿no? Mejor, y tener una plataforma que permita estructurar esos datos para hacer un análisis inteligente de ellos y extraer el conocimiento, poder organizar y tomar decisiones informadas, que al final es para eso que es esa gestión de los datos, esa gobernanza del dato, que te permita, te facilite, bueno, pues tomar decisiones con lo que tienes y, bueno, entender lo que existe y poder mejorarlo o aportar nuevos servicios. Entonces, lo más importante creo que es eso, no trabajar de forma aislada, tener una plataforma que te ayude a transformar esos datos, incluso especialistas en esa materia que sepan gestionar y tratar esos datos, porque está relacionado con el Big Data. Tenemos inmensa cantidad de datos y necesitamos una plataforma que existe hoy, ¿no? que te ayuda mucho en ese sentido, de data mining, de text mining, mineración de texto y de datos para extraer conocimiento, es decir, para hacer un análisis inteligente de él, y a veces incluso se puede aplicar incluso el PLN, que es el procesamiento del lenguaje natural, que ayuda muchísimo en ese análisis inteligente de texto. Y además llevar, lo más importante también en esto es establecer proyectos con metodologías ágiles, de manera que se tenga en cuenta esa horizontalidad y que no hay un líder y un jefe que está totalmente desconectado, sino que al final tengas un grupo interdisciplinar que sepa de todo, pero que todos sepan y que los roles todos están implicados. No sé si consiguen entenderme y si he respondido o no, en cualquier caso, si no, le pido disculpas. Bueno, pues el tiempo está concluido de esta mesa. Yo agradeceros a Sara especialmente por el esfuerzo, porque solamente con tu compromiso que tenías de venir desde Huelva, que eso es casi peor que la travesía de Colón cuando descubrió América, porque estamos más comunicados por esa zona con Andalucía, y también a vosotros pues, bueno, por vuestra participación y agradeceros, y bueno, sabéis que estamos aquí para lo que haga falta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Gracias, por supuesto, al resto de los miembros de la mesa. Unos instantes y continuamos con la segunda mesa.